Heavenly Father, thank you for today. Padre Celestial, gracias por el día de hoy. Lord, for just a blessing to be able to worship you. Señor, por la bendición que tenemos de poder adorarte And worship you freely, Lord. y adorarte libremente, Señor. And Lord, just to be before you, to be in your presence this morning. Señor, solo por estar delante de ti, por estar delante de tu presencia en esta mañana. Lord, this is just a mere taste of what heaven will be like. Señor, este es una pequeña probadita de lo que va a ser el cielo. And Father, we ask just your blessing upon this church. Señor, pedimos tu bendición sobre esta iglesia. Lord, that you would bless the gifts that come into this church. Señor, que tú bendigas los dones, los regalos que llegan a esta iglesia. And Lord, that they would be for your kingdom and glory. Señor, que sean usados para tu reino y para tu gloria. And Lord, bless this time in your word. Señor, bendice este tiempo en tu palabra Lord, open our hearts this morning. y abre nuestros corazones en esta mañana. And Lord, give us your spirit as we look upon your word. Señor, danos tu espíritu mientras vemos tu palabra. Lord, that we may grow in our relationship with you. Señor, que podamos crecer en nuestra relación contigo. We ask these things in your precious name. Y pedimos estas cosas en tu precioso nombre. Amen. Amén. Well, if you were here last week, Si usted estuvo acá la semana pasada, then you saw that the church came under great persecution. entonces usted vio que la iglesia entró en una persecución grande. Right? And this is the point in time when the church finally scatters from Jerusalem. Y este es ese momento en el tiempo cuando la iglesia finalmente se esparce o se dispersa desde Jerusalén. And notice, as they left Jerusalem, they didn't go to run and hide. Y vimos que mientras ellos se iban de Jerusalén no corrían a esconderse. It said they went everywhere preaching, or this would be sharing the good news of Jesus. Dice que fueron a todo lugar predicando. Esto sería compartiendo las buenas nuevas de Jesús. But in particular last week, Pero particularmente la semana pasada we began to look at the ministry of one person in particular. comenzamos a ver el ministerio de una persona en particular. And it was the ministry of Philip. Y fue el ministerio de Felipe. And if you remember, Philip was one of the 7 that was chosen to take care of the widows in the distribution. Y si usted recuerda, Felipe era uno de los 7 que fue escogido para ocuparse de la distribución a las viudas en el capítulo 6. And so he was one of them appointed who was laboring with Stephen, who was martyred, and why everybody was leaving Jerusalem. Así que él fue uno de los comisionados junto con Esteban, quien fue martirizado, y por eso es que todo el mundo se va de Jerusalén. So last week we looked, and Philip is heading north to Samaria. Que vimos la semana pasada que Felipe se dirige al norte hacia Samaria And he shares the message of Jesus with everyone. y él comparte el mensaje de Jesús con todos. In verse 8 of chapter 8 says, the city was filled with great joy. Y el versículo 8 del capítulo 8 dice que la ciudad fue llena de gran alegría o de gran gozo. When's the last time you ever heard that a city was filled with great joy? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que una ciudad estuvo llena de gran gozo? I can't even think of the last time or the first time I've ever heard of a city filled with great joy. Creo que yo no puedo ni recordar la última vez, ni siquiera la primera vez que escuché decir que una ciudad había sido llena de gran gozo. But as these people in Samaria heard the message of Jesus and he radically changed their life, it affected the entirety of the city. Pero como esta gente de Samaria comenzó a compartir el evangelio y comenzaron a entregar su vida a Cristo, hubo un cambio radical que afectó a toda la ciudad. So here in Samaria, we now have this huge movement of people to Jesus. Así que en Samaria ahora tenemos este enorme movimiento de personas hacia Jesús. So much so that they decided to send Peter and John to go down and check out what was going on. Tanto así que ellos decidieron enviar a Pedro y a Juan para revisar qué era lo que estaba pasando. And they headed down, they saw the Spirit of the Lord working, they laid hands on the people, and the people were filled with the Holy Spirit. Así que ellos llegan, ven al Espíritu del Señor trabajando, ellos imponen sus manos sobre la gente y la gente es llena con el Espíritu Santo. And Peter and John, when they left to go back to Jerusalem, they left full of joy too. Y Pedro y Juan, cuando se van de Samaria para regresar a Jerusalén, también se van llenos de gozo. Because it's always exciting to see places where the Lord is really moving.
Porque es emocionante siempre ver lugares donde el Señor está siempre en movimiento. I'm going to be honest with you. Here in Liberia, I don't see like a massive movement towards the Lord. Y yo voy a ser honesto con ustedes. Aquí en Liberia yo no veo un movimiento masivo hacia el Señor. I don't. If I talk to people and kind of just in general conversation, I don't see people genuinely excited and full of joy about the things of the Lord. Y realmente no pasa. Cuando yo hablo con gente y me involucro en conversaciones con ellos y comenzamos a hablar de las cosas del Señor, yo no veo a la gente emocionada acerca del Señor. Because you see, as Peter and John leave Samaria, they're so excited, so they can't help but share about Jesus all the way back home. That's what it says they do. Porque usted tiene que darse cuenta que cuando Pedro y Juan se van de Samaria, ellos no pueden evitar hacer otra cosa que compartir acerca de Jesús hasta que llegan a Jerusalén. Eso es lo que dice ahí que hicieron. Well, now this morning, as we continue to look at Philip, Así que en esta mañana, mientras seguimos viendo a Felipe, if we use the logic of men, si usamos la lógica de los hombres, which is always a bad idea, siempre es una mala idea. and that has infiltrated into the church. Y eso ha infiltrado la iglesia. Right? We use man's plans and kind of how they run a business, and then we kind of want to do church the same way. That's a bad idea. Nosotros usamos los planes de los hombres y sus planes para manejar un negocio y tratamos de manejar la iglesia de la misma forma, y eso siempre es una mala idea. A church should be spirit-filled and seeking the Lord and what the Lord's plans are for that fellowship. Una iglesia debería ser llena del Espíritu Santo y buscar al Señor y los planes que el Señor tiene para ese grupo, para esa iglesia. But if we look at what's going on in Samaria, it would seem Philip would have a lot more work to do, right? There's a lot of new believers. Pero si vemos lo que está sucediendo en Samaria, parecería que Felipe tiene mucho más trabajo que hacer porque hay un montón de creyentes nuevos. Right? Philip can be there teaching, he can be discipling new believers, he can be meeting the needs of the people. Felipe podría estar ahí enseñando, él podría estar discipulando nuevos creyentes, él podría estar llenando las necesidades de la gente. But this morning as we go, we're going to see God has a completely different plan for Philip's life. Pero en esta mañana, como avanzamos, vamos a ver que Dios tenía un plan completamente diferente para la vida de Felipe. So here in chapter 8, if you're already there, picking up in verse 26, let's read down just to verse 28. Así que, empezando en el versículo 26 del capítulo 8, vamos a leer hasta el versículo 28. And it says, Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise, and go towards the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. So he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury, and had come to Jerusalem to worship, was returning, and sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. So here we have a complete redirecting of the Lord. He headed north and now to head completely south. Así que aquí tenemos un redireccionamiento total de parte del Señor. Felipe va al norte y ahora tiene que ir completamente al sur. But what we see is Philip is being led of the Spirit. Pero lo que vemos es que Felipe está siendo guiado o dirigido por el Espíritu. And that is a life truly submitted to the will of God when things don't make sense. Y esa es una vida verdaderamente sometida a la voluntad de Dios cuando las cosas no tienen sentido. And so Philip is a wonderful example for us this morning of somebody submitted to the will of God. Así que Felipe es un ejemplo excelente para nosotros en esta mañana acerca de una persona sometida a la voluntad de Dios. People all the time, I know for me, and I don't know about for you. La gente todo el tiempo, yo lo sé para mí, no sé cada uno de ustedes. No, it's I wish I knew the will of God for my life. You might have even said it. Siempre dicen, y tal vez usted lo haya dicho hasta en voz alta, yo desearía conocer la voluntad de Dios para mi vida. I've said it before.
Yo lo he dicho antes. In those kind of times, it's just like, man, I wish I knew God's will for my life. Es uno de esos momentos en que yo nada más digo, ¿sabe? Yo desearía saber la voluntad de Dios para mi vida. But most of the time when we ask that question, Pero la mayoría de las veces cuando hacemos esa pregunta, we're really saying, I kind of wish God would show me the future. lo que realmente estamos diciendo es, desearía que Dios me mostrara el futuro. Right? It would be nice to know what God is planning so I can decide whether or not I want to do it. Desearía saberlo, o sería bueno saber lo que Dios está planeando para entonces yo decidir si quiero o no hacerlo. Right? We want to know God's will, but we want the whole thing mapped out for us. Nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, pero queremos que todo nos sea mapeado a nosotros. Right? Because we don't like the unknowns. Porque a nosotros no nos gusta lo desconocido. That's the life of faith. Y esa es una vida de fe. The life of faith is full of unknowns. La vida de fe está llena de desconocidos. Right? Look at what God does here with Philip. Vean lo que Dios hace acá con Felipe. He says, Philip, get up. Le dice, Felipe, levántate, Go south from Jerusalem to Gaza through the desert. vaya al sur de Jerusalén, hacia Gaza, a través del desierto. That's all he tells him. Eso es todo lo que le dice. There's no 1 year, 2 year, 5 year plan. He just says, start going south down the road to Gaza. That's it. Él no le dice, aquí hay un plan de 1, 2 o 5 años. Él nada más le dice, comience a dirigirse al sur en el camino hacia Gaza. Eso es todo. And here's what's crazy. In that time, there were 2 roads that led out of Jerusalem to Gaza. Y lo más alocado es que en esa época había 2 caminos que salían de Jerusalén y que se dirigían hacia Gaza. And because of the reference to the desert, God is telling Philip to use the road that nobody uses. Y a raíz de la referencia que tenemos acá del desierto, sabemos que Dios le está diciendo a Felipe que utilice la ruta que nadie usa. Right? Because remember what Philip does everywhere he goes. He shares with people. Porque recuerden lo que hace Felipe a todos los lugares donde él va, él comparte con la gente. But God sends him on a road where nobody's at. Pero Dios lo manda a un camino donde no hay nadie. Right? And so, but so many times, God only gives you the first step. Pero muchas veces Dios solamente te da el primer paso. But you and I, we don't step out until steps 2 through 5 are shown. Pero nosotros no damos ese paso hacia adelante hasta que nos muestren los pasos 2, 3, 5. But you need to realize your walk with the Lord is just like everything, one step at a time. Pero usted tiene que darse cuenta que su caminar con el Señor es igual que todo lo demás, un paso a la vez. And when the Lord began to speak to Philip, Philip might have been like, man, that was a crazy dream. Y cuando el Señor le habló a Felipe, Felipe tuvo que haberse quedado como, ese fue un sueño loco. What, Lord? Go south to Gaza? Señor, ¿qué? Irme al sur hacia Gaza. Why? ¿Por qué? Lord, look at what's going on in Samaria. That would be the first thing for me. You see what's going on here? Señor, vea lo que está pasando en Samaria. Eso es lo que yo hubiera hecho. Yo le hubiera dicho, Señor, usted ve lo que está pasando acá. Right? The church is booming. La iglesia está reventando acá. I can see that for myself. Like the church would finally boom here in Liberia and the Lord would call me away to somewhere else just to do it all over again. I'd be like, oh. Y yo puedo ver eso en mi propia vida. De repente la iglesia comienza a reventar aquí en Liberia y el Señor me lleva a algún otro lado para comenzar otra vez de cero. Y sería como, otra vez. But Philip's looking and he's going, man, we have so many open doors in Samaria right now, Lord. Pero Felipe está viendo eso y tal vez él dice, Señor, tenemos muchísimas puertas abiertas en Samaria en este momento. Right? You want me to go south to Gaza and you said it yourself, it's a desert. There's nothing there. Why would you want me to go? Y usted quiere que yo vaya al sur hacia Gaza y usted mismo lo dijo, es un desierto, ahí no hay nada. ¿Por qué quiere que vaya ahí? Right? And that's what I see in my own life sometimes, and you've probably seen in yours. Y lo que yo he visto en mi propia vida a veces, y tal vez usted lo ha visto en la suya también. Instead of you and I just stepping out and taking that first step, En lugar de nosotros dar ese paso al frente y tomar ese primer paso, we want the Lord to tell us why we should take that first step. nosotros queremos que el Señor nos diga por qué deberíamos dar ese primer paso.
But God in his wisdom is like, I'm only going to give you one step at a time. Pero Dios en su sabiduría dice, yo solamente le voy a dar a usted un paso a la vez. It was the same for Abraham, the father of the nation of Israel. Fue lo mismo para Abraham, el padre de la nación de Israel. Right? The Lord spoke to him and said, go out of your country and out from under your family to a place I will show you. He had no idea where he's going. El Señor le dice, salga de su familia, salga de su país, a una tierra que yo le voy a mostrar. Él ni siquiera tenía idea de dónde se dirigía. And here's the deal. What you're going to usually see with step one is it's always get moving. Y el asunto es que casi siempre lo que usted va a ver con el paso 1 es que le están diciendo, muévase. That's what happened with Abraham. Get going. That's what happened with Philip. Arise. Get going. Y eso es lo que tuvimos con Abraham. Le dice, vaya. Y ahora con Felipe le dice, levántese, vaya. But I want you to notice something really important here. Pero yo quiero que usted note algo realmente importante acá. You realize God doesn't reveal the second step until Philip is faithful to the first. Usted se da cuenta que Dios no le muestra a Felipe el segundo paso hasta que Felipe fue fiel en cumplir con el primero. Right? The Spirit doesn't talk to him again until verse 29, after he's been faithful to do the first step. El Espíritu no le habla a Felipe otra vez, sino hasta el versículo 29, después de que él había sido fiel en hacer el primer paso, o en dar el primer And paso. I'm going to tell you from my own personal experience, Y yo quiero decirle desde mi propia experiencia personal, and if you are truly wanting to live a life of faith, y si usted está verdaderamente queriendo vivir una vida de fe, you don't want to see everything all at once. usted no quiere ver todo de una vez. Right? If I go back 10 years, Si yo regreso 10 años atrás and somebody would have said, hey, you're going to pick up your family, you're going to move to Costa Rica, and you're going to pastor a little church in Liberia. Si alguien me hubiese dicho en ese momento, hey, usted va a agarrar a su familia, se va a ir a vivir a Costa Rica y va a pastorear una iglesia pequeñita en Liberia, I say, you lost your mind. yo le hubiera dicho, usted perdió la cabeza. I got a great job, I got a good life. There ain't no way that that's going to happen with me. Tengo un gran trabajo, tengo una buena vida, no hay forma de que eso me vaya a suceder a mí. But step by step, from faith to faith, as that grew, Pero paso a paso y de fe en fe, a como eso fue creciendo, once those realities truly become a reality, you're like, it's okay, God can do whatever He wants to do. una vez que esas realidades se convierten en realidad, usted dice, está bien, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. You see, right now where you're at with your walk with the Lord, you may not be ready to see all that He wants to do with your life. ¿Sabe? En este momento, en el lugar donde usted está en su caminar con el Señor, tal vez usted no está listo para ver todo lo que Él quiere hacer con su vida. Right? He needs to work some of those things out so when He asks you to take a step, you're not arguing back why. Él tal vez tenga que limar alguna de esas cosas y sacarlas del camino para que cuando usted o cuando Él le pida que dé un paso, usted no comience a discutir con Él. ¿Por qué? So, what's God's will for your life? Así que, ¿cuál es el plan de Dios o la voluntad de Dios para su vida? Well, ask yourself, have I taken the first step He's asked me to take? Bueno, hágase la pregunta a usted mismo. ¿He dado el primer paso que Dios me está pidiendo que dé? Or are you still arguing why you should take that first step? ¿O todavía ha estado usted discutiendo por qué debería tomar ese primer paso? Well, we see Philip, he arises when the Lord tells him, and he goes. Y vemos a Felipe, él se levanta cuando el Señor se lo dice y se va. And he might have had a lot of questions. I don't know what the conversation between him and the Lord was as he walked down the deserted road with nothing. Y tal vez él tenía un montón de preguntas. Yo no sé cuál era la conversación entre el Señor y Felipe cuando él iba caminando por un camino desierto con nada a su alrededor. But at some point in time, as he's making his way down this deserted road, he sees a caravan of chariots and everything. This eunuch isn't by himself. He would have had a massive group that went with him. Y de repente cuando él va caminando por el desierto, él ve una caravana enorme con carruajes y todo. Este eunuco no iba a estar solo, él hubiese estado con un montón de gente a su alrededor. Because you have to understand, he was a powerful man. He's under Candace, the queen. He wasn't rolling up by himself. He was there with a huge group. Y usted tiene que entender que este era un hombre poderoso, él estaba bajo la autoridad de Candace, la reina. Así que él hubiese tenido un grupo enorme viajando consigo.
And he hails not from modern day Ethiopia, but from an area that would be known as Nubia, south of Egypt, and it would extend to Sudan. So it was a massive area that Candace ruled. Y él se dirigía no hacia la Etiopía actual, él se dirigía hacia una región al sur de Egipto, conocida como Nubia, que se extendía hasta Sudán. Entonces esta reina Candace reinaba sobre una región enorme. But this man sincerely wanted to seek God. Pero este hombre sinceramente quería buscar a Dios. Because he traveled over 200 miles just to worship in Jerusalem. Porque él viajó más de 200 millas solo para adorar en Jerusalén. And it says that he's heading back home. Y dice que él está regresando a casa, But he stopped everything on the side of the road. pero él detuvo todo a la orilla del camino. Did you wonder why? Se pregunta por qué. I mean, you're done doing what you did in Jerusalem. Why stop? You're only 20 miles south. Why stop? Usted hizo todo lo que tenía que hacer en Jerusalén. ¿Por qué si solamente ha viajado unas 20 millas, ahora de la nada detenerse? If you understand the story, it's because he's still searching. Y si usted entiende la historia, él se detuvo porque él seguía buscando. His heart isn't satisfied, Su corazón no estaba satisfecho. right? He knows in his heart something's missing. Él sabe en su corazón que hay algo que hace falta. And so he yearns for more, so he's reading from a scroll on the side of the road from Isaiah. Así que él sabe que hay algo que falta en su corazón y él está leyendo de un rollo de Isaías al lado del camino. Now, you need to know, a scroll was expensive. Y ahora usted tiene que entender algo, un rollo era algo caro. Right? They didn't have Bibles around. Ellos no tenían Biblias en ese tiempo. Guys had to handwrite each individual scroll. So for you to possess that would cost you a ton of money. La gente tenía que escribir a mano cada rollo individualmente. Entonces, para que usted pudiese tener un rollo propio, le iba a costar un montón de dinero. I mean, you think about the blessing you have. I mean, if you want, you can go in the back today and grab 2 Bibles and roll out with the whole scripture. Ahora, usted tiene que pensar en la bendición que usted tiene. Si usted quiere hoy mismo, usted puede ir a la parte de atrás, agarrar 2 Biblias y salir de acá con toda la escritura. And this man paid for 1 chapter from the book of Isaiah. Y este hombre pagó por un capítulo del libro de Isaías. And it says he's sitting there, he's reading it, and he's trying to understand what the scripture says. Y dice que él está sentado ahí, él está leyendo y él está tratando de entender qué es lo que dice la escritura. And I think this is the point when he sees that Philip realizes why God sent him down the deserted road. Y yo creo que este es el momento cuando Felipe ve eso y se da cuenta y entiende por qué Dios lo envía a un camino desierto. Now he might have just been kind of, what, man, Lord, I have no idea what you do. I could have taken the other road and shared with people, and that, oh yeah, now I see what you're doing. Okay. Yo me imagino a Felipe caminando por este camino desierto y diciendo, Señor, no tengo ni idea qué estoy haciendo acá. Me pude haber ido por el otro camino donde hay un montón de gente y puedo seguir compartiendo. Y de repente ve al hombre y es como, ya veo lo que usted está haciendo, está bien. And because Philip obeys, the Spirit is ready to give him step 2. Y debido a que Felipe obedece, entonces el Espíritu está listo para darle el paso número 2. So picking up in verse 29, let's read down through 35. Así que empezando de nuevo en el versículo 29, vamos a leer hasta el 35. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, do you understand what you are reading? And he said, how can I, unless somebody guides me? And he asked Philip to come up and sit with him. And the place in the scripture which he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, as a lamb before its shearer is silent. So he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away. And who will declare his generation? For his life is taken from the earth. So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this, of himself or some other man? Then Philip opened his mouth and began at the scripture, preaching Jesus to him.
Dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? O si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. So Philip now obeys step 2 and goes to the chariot. Entonces Felipe ahora da el paso 2 y va directo al carruaje. And that would take courage. Y eso, para hacer eso, se requería valor. Why, Jamie? He's just told to go over to a chariot. ¿Por qué, Jamie? Le acaban de decir que vaya a un carruaje. Okay, well, let me put it in perspective for you. Bueno, déjeme ponérselo en perspectiva entonces. If you walk out in the street and you see a Rolls Royce and a bunch of limousines and all tinted windows, and you're told to go up and knock on the glass of the Rolls Royce, you're going to think about it for a little bit. Si usted sale a la calle y usted ve un Rolls Royce y un montón de limusinas atrás, todas con vidrios oscuros, negros, y a usted le dicen que vaya y le toque la ventana del Rolls Royce, usted va a pensarlo 2 veces antes de ir. This Ethiopian's a rich man and he's in high position. So it would take courage to approach him and be like, hey, what are you doing? Este etíope era un hombre rico y en una posición de autoridad muy alta. Entonces, hubiese sido difícil llegar donde él y decirle, hey, ¿qué está haciendo? You know, we have to be careful that we never pick and choose who we're willing to share the gospel with, because everybody needs to know about Jesus. Y saben, nosotros tenemos que tener cuidado de no andar escogiendo con quiénes compartir el evangelio, porque todo el mundo tiene la necesidad de escuchar acerca de Jesús. Right, if the Lord tells me somehow to make an appointment with the president of Costa Rica to tell him about Jesus, then I'm going to have to figure out how to do it, because I need to be obedient to what the Lord asks me to do. Si el Señor me dice que saque una cita con el presidente de Costa Rica para compartirle el evangelio, yo tengo que ver la forma de hacerlo, porque yo necesito ser obediente y hacer lo que el Señor me está pidiendo que haga. And as a side note, can you just imagine if you had a president who fully walked with the Lord? Y como una nota ahí al pie, ¿podría usted imaginar lo que pasaría si tuviese un presidente que caminara completamente con el Señor? And the Lord was influencing the decisions that he made over the country? Y el Señor estuviese influenciando las decisiones que este presidente toma sobre el país. Things would look radically different. Las cosas se verían muy diferentes. When's the last time you prayed for your president? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su presidente? Sometimes we don't think about these things, but man, if you understand the influence and the power and the way decisions would be made, it would be totally different. Y a veces no pensamos acerca de estas cosas y no oramos, pero si tan solo pensáramos en la forma y en las decisiones que se tomarían si el Señor estuviese influenciando, todo sería muy diferente. But here we have Philip, he's drawing near to the chariot and he hears him reading aloud. Pero acá tenemos a Felipe, él se acerca al carruaje y él escucha al etíope leyendo en voz alta. And this was customary in that time period. If you opened a scroll, you would read it aloud. Y esto era algo de costumbre de esa época. Si usted abría un rollo, usted comenzaba a leer en voz alta. But then it made me raise a question. Y luego esto hace que yo me haga una pregunta. How many of you know where this scripture is from? ¿Cuántos de ustedes saben dónde se encuentra esta escritura que lee? How many of you would know if you heard something being read, whether it was the Bible or not? ¿Cuántos de ustedes sabrían si escuchan que algo se está leyendo en voz alta si es o no de la Biblia? You see, Philip heard the man and he knew immediately it was from the scripture. ¿Sabe? Felipe escuchó al hombre y él inmediatamente supo que esta era una porción de la escritura. How many of you would know that he was reading from Isaiah? ¿Cuántos de ustedes sabrían que él estaba leyendo del libro de Isaías? And maybe you say, oh, I knew it was Isaiah. How many knew it was Isaiah 53? Y tal vez usted dice, sí, yo sabía que era Isaías. Bueno, ¿cuántos sabían que era Isaías 53? How many realized it was verses 7 and 8? ¿Cuántos se dieron cuenta que eran los versículos 7 y 8? You understand how important it is to know your Bible? ¿Usted entiende lo importante que es conocer su Biblia?
Right? If we don't know what somebody's reading, how can we help them? Si nosotros no sabemos lo que alguien está leyendo, ¿cómo les podemos ayudar? Right? Because otherwise, you would just walk up to them, right, and be like, hey, what are you reading? Porque de lo contrario sería como que usted llegue a donde alguien le dice, ¿qué está leyendo? The Bible. La Biblia. Oh, I had no idea. Ah, no sabía. Well, good luck helping him understand the scripture if you didn't even realize it was the scripture. Bueno, buena suerte tratando de ayudarle a entender la escritura si usted ni siquiera se dio cuenta que lo que él estaba leyendo era la escritura. Well, he's reading from Isaiah 53 and he says, hey, I need some help. Así que él está leyendo desde Isaías 53 y le dice, necesito ayuda. It's great to read your Bible, but if you don't understand what you're reading, it's not benefiting you very much. Es grandioso leer su Biblia, pero si usted no entiende lo que está leyendo, no le va a beneficiar mucho. But I find a lot of times it's how people read their Bible. Pero yo me he dado cuenta muchas veces que el problema es cómo la gente lee su Biblia. It's more for the sense of accomplishment than understanding. Se hace más para sentir que se logró algo que para entenderlo. Right? I read 3 chapters from the Bible this morning. Yo me leí 3 capítulos de la Biblia hoy en la mañana. That's awesome. What was it about? I don't know. Y buenísimo, ¿de qué se trata? No sé. Right? Then take smaller chunks so you make sure you understand what you're reading. Entonces, tome porciones más pequeñas para que usted se asegure de entender lo que está leyendo. If the Holy Spirit resides in you, He will reveal and teach you in your quiet time. Si el Espíritu Santo mora en usted, entonces Él le va a revelar y le va a enseñar a usted en su tiempo devocional. You have to be willing to dig in and study. Y usted tiene que estar dispuesto a profundizar y a estudiar. You come here on Sundays and Wednesdays, you get a regurgitated meal. I'm the one who chewed on it for you. Si usted viene acá los domingos y los miércoles, usted está tomando una comida ya licuada. Yo fui el que me la mastiqué para usted. Right? It's your job throughout the week to work your way through the scripture. Yeah, it sounds gross, doesn't it? But that's the truth. Es su trabajo durante la semana buscar en la escritura qué es lo que el Señor tiene para usted. Y sí, yo sé que lo que acabo de decir suena asqueroso, pero esa es la verdad. I actually found a beautiful analogy. Y yo encuentro acá una analogía hermosa. Butterflies wander over the flowers in the garden. Las mariposas sobrevuelan las flores en el jardín And they accomplish nothing. y no logran nada. But bees, Pero las abejas they plunge right down into the flower and carry away the necessary food. se clavan directamente en la flor y se llevan de la flor el alimento necesario. You and I Usted y yo will get nothing if we hover over our Bibles. no vamos a sacar nada si solamente planeamos sobre nuestras Biblias. We have to dive right in. Necesitamos clavarnos directamente en la Biblia. Amen? Amén. That's my encouragement for your quiet time. Esa es mi motivación para su tiempo devocional. Well, verse 34, the eunuch asks this question. Versículo 34, el eunuco hace una pregunta Says, who is this talking about? Is it the prophet or somebody else? y dice, ¿de quién está hablando esto? ¿Habla acerca del profeta o habla acerca de alguien más? Verse 35, and Philip opens his mouth and he starts with the scripture. Versículo 35 dice, Felipe abrió su boca y comenzó con la escritura. He starts with where he's at and he brings him to Jesus. Él comienza a partir de dónde está el eunuco y lo trae hasta Jesús. Listen, no, first, this is about Jesus, not the prophet. Lo primero que usted tiene que saber es que esta porción es acerca de Jesús y no acerca del profeta. And he goes, listen, Jesus is like a lamb. Porque Jesús es como un cordero. And then he goes on to explain what Jesus did for us as that lamb went to the slaughter. Y luego él explica qué es lo que Jesús hizo por nosotros cuando ese cordero fue al matadero. And he goes, that Jesus who just died recently, he willingly sacrificed himself and gave up his own rights. He's explaining this to him. Él le dice, este Jesús que acaba de morir recientemente, voluntariamente entregó su propia vida y se sacrificó a sí mismo. And notice, he's not doing it from
from a gospel, he's doing it from the book of Isaiah. Usted tiene que darse cuenta que él no está haciendo esto desde un evangelio, él lo está haciendo desde el libro de Isaías. And he goes, Jesus never ever gave a defense. Él dice, Jesús nunca presentó una defensa de sí mismo. And he went to the cross for you, he went to the cross for me, and he went to the cross for the world. Y él fue a la cruz por usted, él fue a la cruz por mí, él fue a la cruz por el mundo. You see, you understand, if you cover who Jesus is and what he's done, then you've covered the essence of the gospel. Y usted se da cuenta que si usted cubre quién es Jesús y lo que él ha hecho, usted va a cubrir la totalidad del evangelio. Right? So when you're sharing with somebody, share who he is, and then you share what he's done, and you've covered the gospel. Así que cuando usted comparte con alguien, comparta quién es él y lo que él ha hecho, y ahí usted va a cubrir y a compartir todo el evangelio. And what joy this scripture brought to the Ethiopian. Once he finally understood, it was like a light bulb. I was like, wow, this is about Jesus. Y qué gran gozo trajo esta escritura al etíope. Una vez que él se da cuenta quién es, él se quedó como, vaya, esto es acerca de Jesús. Because remember, he had just gone to Jerusalem to worship and was searching, and he left empty. Porque recuerde, él acababa de ir a Jerusalén a adorar. Él estaba buscando y aún así se fue vacío. So much so that partway down he goes, stop everything. I just need to sit and read. Something's wrong. Tanto así que a medio camino él dice, paren todo, yo necesito detenerme, necesito sentarme a leer porque hay algo que está mal. And there on the deserted road he found the joy of his salvation. Y ahí en el camino desierto él encontró el gozo de su salvación. Philip was used to point him to the peace that was missing in his life. Felipe fue usado para llevarlo hacia esa paz que hacía falta en su vida. Now, verse 36 to 40, and we'll end here. Versículos 36 al 40, y con esto terminamos. Now as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, see, here's water. What hinders me from being baptized? Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he was baptized. Now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip was found in Azotus, and passing through he preached in all the cities till he came to Caesarea. En el camino encontraron agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesús es el Cristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. So no need to stay on the side of the road. He asked Philip to stay with him for a little longer, I'm sure just to talk about the things of the Lord. Así que él ya no tiene necesidad de seguir a la orilla del camino. Él le pide a Felipe que se quede con él un rato más. Estoy seguro que para hablar acerca de las cosas del Señor. Not to mention, this Ethiopian is excited to get back home to share the good news of what's happened in Jerusalem. No sin antes mencionar que este etíope está emocionado, con ganas de llegar a su casa y compartir las cosas buenas que acaban de pasar en Jerusalén. So, somewhere I believe in this conversation, as they're talking about Jesus, the idea of baptism came up. That's why the eunuch asked and says, hey, there's some water. Y yo creo que en algún momento de esta conversación, mientras ellos hablaban, salió a relucir la idea del bautismo. Por eso es que el eunuco le dice, hey, aquí hay agua. And he was probably explaining to the eunuch exactly what baptism is, what it signifies. Y probablemente Felipe le está explicando al eunuco qué es el bautismo exactamente y qué es lo que representa. And that is an outward expression of the inward change that Jesus has made in somebody's life. Y el bautismo es una expresión exterior de lo que Cristo ha hecho interiormente en la vida de alguien. Right? They want their life to identify with Christ. That's baptism.
Ellos quieren que su vida se identifique con Cristo. Eso es el bautismo. And this is why we don't baptize unsaved people. Y por eso es que nosotros no bautizamos gente que no es convertida. Salvation is first. La salvación es primero. You have to have a relationship with Christ before you can identify with Christ. Usted tiene que tener una relación con Cristo antes de poder identificarse con Cristo. And this eunuch, he's excited about what Jesus has done in his life. He's been transformed. Y este eunuco está emocionado acerca de lo que Jesús ha hecho en su vida. Él ha sido transformado. And I love it. He's like, hey man, look, there's some water. I don't even know what the water looked like. I mean, it could have been a swamp, but it was good enough for him. Él le dice, vea, aquí hay agua. Ahora, ni siquiera sabemos cómo se veía el agua. Pudo haber sido un pantano, pero para él parecía bueno. And he goes, is there anything stopping me from being baptized? Y él le dice, ¿hay algo que me detenga de bautizarme? Right? He wants to make sure everything's right because he wants to identify with Christ. He's in love with Jesus. Él quiere asegurarse que todo esté bien porque él quiere identificarse con Cristo. Él está enamorado de Jesús. And notice Philip says, if you believe with all your heart. Y note lo que dice Felipe. Si usted cree de todo corazón, All your heart. todo corazón. A little halfway commitment. Oh, take Jesus. No un compromiso a medias de, bueno, sí, yo tomo a Jesús. That's not salvation. Eso no es la salvación. He says, if you believe with all your heart, you may. Él le dice, si crees de todo corazón, puedes. And he says, I believe with all my heart that Jesus Christ is the Son of God. What a declaration. Y él le dice, creo de todo corazón que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué So that- declaración? Remember, he's not just making this declaration to Philip. He's got a caravan of people who just heard him say this. Y recuerde, él no le está haciendo esta declaración solamente a Felipe, él tiene una caravana de gente que acaba de escucharlo decir esto. This man is now going to herald the gospel into Africa. Ahora este hombre va a llevar el evangelio a África. Well, they bring that chariot to a screeching halt. As soon as Philip hears those words, he's like, man, stop everything. Así que ellos llevan este carruaje a un frenazo abrupto y en el momento que Felipe escucha eso dice, paren todo. And him and Philip head to the water, and Philip baptizes him. And that would just be just a wonderful moment for Philip and the eunuch. Y él y Felipe van al agua y Felipe lo bautiza y este fue un momento maravilloso para el eunuco y para Felipe. And you see, everybody watches what's going on. So this guy's no little, in the closet Christian. He's no secret Christian. Everybody knows where he stands. Y todo el mundo, recuerde, todo el mundo a su alrededor está viendo lo que está pasando. Él no es un cristianito del closet o un cristianito escondido. Todo el mundo ve y sabe dónde está parado él. He wants everybody to know what Jesus has done for him. Y él quiere que todo el mundo sepa lo que Jesús ha hecho por él. Has Jesus radically changed your life? ¿Ha cambiado Jesús su vida radicalmente? Or do you want everybody to know what Jesus has done for you? ¿O quiere usted que todo el mundo sepa lo que Jesús ha hecho por usted? Only you know how vocal you are. I don't follow anybody around. That's your responsibility. Solamente usted sabe qué tan audible es usted acerca de Jesús. Yo no ando siguiéndolos a todos por todo lado. Esa es su responsabilidad. And baptism is an important part of a believer's commitment to Christ. Y el bautismo es una parte importante del compromiso de un creyente con Cristo, Because it's part of your witness. porque es parte de su testimonio. Right? You understand, when you go under the water, you've died to yourself and you're raised in the newness of life in Christ. Usted tiene que entender que cuando usted baja de las aguas, usted está muriendo a sí mismo y está siendo resucitado a una nueva vida en Cristo. And because you want everybody to know, I want my life to identify with Jesus Christ. Y usted quiere que todo el mundo sepa, usted hace eso porque quiere que todo el mundo sepa que usted quiere que su vida esté identificada con Cristo. Well, he comes up out of the water and Philip is gone. Así que el eunuco sale del agua y Felipe desapareció. It says he's caught away by the Spirit. How? I don't know, and I'm not even going to speculate. Dice que el Espíritu se llevó a Felipe. ¿Cómo? No sé y ni siquiera quiero especular. What I do know is where he ended. Lo que sí sé es dónde termina Felipe. In Azotus, which is about 20 miles from Gaza. En Azoto, que está más o menos a 20 millas de Gaza. I'd be super happy to be 20 miles away instead of having to walk 20 miles.
Y yo estaría súper feliz de estar a 20 millas de ese lugar en lugar de tener que caminar 20 millas. But what's interesting is Azotus is the former ancient Philistine city of Ashdod. Pero lo interesante es que Azoto es la ciudad antigua que pertenecía a los filisteos de Astar. Remember David and Goliath? ¿Se acuerdan de David y Goliat? This would be where Goliath hailed from. Y esta sería la ciudad de donde salió Goliat. So Philip keeps going on foot from there, Así que Felipe continúa a pie desde ahí, doing what Philip does. haciendo lo que Felipe hace. Right? What does it say in verse 40? ¿Qué dice en el versículo 40? Preaching in all the cities till he came to Caesarea. You can't keep that guy quiet. Anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No había forma de mantenerlo callado. And from Azotus to Caesarea is 60 miles. So this dude was preaching for 60 miles. Y de Azoto a Cesarea había 60 millas. Así que este hombre predicó por 60 millas. And Caesarea is where Philip would stay. Y en Cesarea es el lugar donde Felipe se va a quedar. 20 years later, we read about him again. 20 años después leemos acerca de él otra vez. That's Acts chapter 21. Hechos capítulo 21. Guess what he's doing? Adivinen qué está haciendo. He's still evangelizing. Sigue evangelizando. That's how Paul refers to him. He says, when we get up there to Caesarea, we went to see Philip the evangelist. Así es como Pablo se refiere a él. Pablo dice, cuando llegamos a Cesarea fuimos a ver a Felipe el evangelista. You know, I want a ministry like Philip. ¿Sabe? Yo quiero un ministerio como el de Felipe. Right? How did the eunuch leave when he was done with Philip in verse 39? ¿Cómo se va el eunuco cuando termina con Felipe en el versículo 39? Rejoicing. Regocijándose. Right? How was the city of Samaria left when Philip left? ¿Cómo quedó la ciudad de Samaria cuando Felipe se fue? Full of joy. Llena de gozo. When people came to Christ, it was a joyous time. Cuando la gente venía a Cristo era un momento gozoso. It's a time of celebration to see our brothers and sisters pass from darkness to light. Era un tiempo de celebración ver a nuestros hermanos y hermanas en Cristo pasar de la oscuridad a la luz. And that's the power of the gospel. Y ese es el poder del evangelio. And God wants the whole world to hear that message. Y Dios quiere que todo mundo escuche ese mensaje. And do you know what God uses to herald his message? ¿Y sabe qué usa Dios para anunciar su mensaje? Dogs and cats. Perros y gatos. No, he uses people, you and I. No, Él usa gente, Él nos usa a usted y a mí. In October 1857, En octubre de 1857, Hudson Taylor, Hudson Taylor dude's my hero, es mi héroe. he went into China when nobody would. Él fue a China cuando nadie más iba a China. And this dude set goals like nobody I've ever known. Y este hombre se puso metas como nadie que yo haya conocido. It was 6 months from England to China, and nobody even knew if you made it alive or not. He lost children on the boat before going in a storm. Se duraba 6 meses de Inglaterra a China y nadie sabía si usted había llegado vivo o no. Inclusive él perdió hijos en el bote antes de ser agarrado por una tormenta. And nobody had really made it past the coastal areas of China to the interior of China. Y nunca nadie había llegado más allá de las costas de China, se había logrado introducir al interior de China. And as a teenager, he said, I am going to reach all 16 provinces of China with the gospel. Y cuando él era un adolescente, él dijo, yo voy a alcanzar todas las 16 provincias de China con el evangelio. And they say, you're crazy, ain't nobody going into you'll die before you ever reach the interior of China. They'll kill you. Y le dijeron, usted está loco, nunca nadie ha llegado al interior de China. Es más, usted se va a morir antes de llegar al interior porque lo van a matar. Well, guess who today China credits for bringing the gospel to all 16 provinces? Y bueno, adivinen a quién le dan crédito los chinos de haber llevado el evangelio a todas las 16 provincias hoy en día. Hudson Taylor. Hudson Taylor. But in 1857, in October, Pero en octubre de 1857, he began to minister in Ningpo, China. él comenzó a ministrar en Ningpo, China. And he led Mr. Ni to Christ. Y él guió al señor Ni a Cristo.
And the man was overjoyed, kind of like with Philip and the eunuch. Y el hombre estaba lleno de gozo, algo parecido a lo que pasó con Felipe y el eunuco. And Mr. Nee wanted to share his faith with others. Y el señor Nee quería compartir su fe con otros. But one day he asked Hudson Taylor, "How long have you had the gospel in England?" Pero un día él le preguntó a Hudson Taylor, ¿por cuánto tiempo han tenido ustedes el evangelio en Inglaterra? And as Hudson Taylor thought about it, he goes, "We've had the gospel for centuries." Y mientras Hudson Taylor pensaba en eso, le dijo, hemos tenido el evangelio por siglos. And Mr. Nee said to Hudson Taylor, "My father died seeking the truth." Y él le dijo a Hudson Taylor, mi padre murió buscando la verdad. Why didn't you come sooner? ¿Por qué no vinieron antes? And to this, Hudson Taylor had no answer to that powerful question. Y ante esta pregunta poderosa, Hudson Taylor no tuvo respuesta. So I ask you this morning, how long have you had the gospel message? Así que yo le hago a usted una pregunta en esta mañana. ¿Por cuánto tiempo ha tenido usted el mensaje del evangelio? And with who have you been willing to share that message with? ¿Y con quiénes ha estado dispuesto usted a compartir ese mensaje? I want to encourage you to be a Philip. Yo quiero motivarlo, animarlo a que usted sea un Felipe. Everywhere you went, people were filled with joy. Vea donde él fue. Todos esos lugares la gente estaba llena de gozo. And they're filled with joy because everywhere Philip went, he gave them Jesus. Y ellos estaban llenos de gozo porque a todos los lugares donde Felipe fue, él les llevó a Jesús. You know, sometimes we go, "Man, people around me are just kind of mean and they're not nice." A veces nosotros decimos, la gente a mi alrededor es como mala y no son buena gente. Have you shared Jesus with them? ¿Usted ha compartido a Jesús con ellos? Because that'll radically change their life. Porque eso cambiaría radicalmente sus vidas. Do you really want to see lives changed? ¿Usted realmente quiere ver vidas cambiadas? Be a Philip. Every opportunity you have, take advantage. Sea un Felipe. Cada oportunidad que usted tenga, aprovéchela. And understand, by doing that, you will bring joy to the lost and to the hurting. Y entienda que al hacer eso, usted va a traer gozo a los perdidos y a los dolientes. As I was told and convicted earlier this year, Y hace un poco más temprano este año, a mí me dijeron algo que me convenció. a 93-year-old man at the beach said to me, "Do somebody a favor, Jamie. Tell him about Jesus." Un hombre de 93 años en la playa me dijo, Jamie, hágale un favor a alguien, compártale acerca de Jesús. That's what we're called to do. Y eso es nuestro llamado. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, Father, thank you for the testimony and life of Philip. Padre, gracias por el testimonio y la vida de Felipe. Lord, that we look at these two events in his life Señor, de que podemos ver estos dos eventos en su vida and how you used him radically for your kingdom y ver cómo tú lo usaste radicalmente para tu reino. because he was willing to take every step you gave him. Porque Él estuvo dispuesto a dar cada paso que tú le diste. He didn't question your will, he did your will. Él no cuestionó tu voluntad, Él te obedeció. And Father, help us this morning. Y Padre, ayúdanos en esta mañana, Not when we feel you stir to ask more questions, but to step out in faith. no a hacer más preguntas cuando sentimos que tú te estás moviendo, sino a tomar pasos de fe. Lord, that we may be a testimony of your goodness and grace here in Liberia. Señor, que podamos ser un testimonio de tu bondad y tu gracia aquí en Liberia. Lord, wherever you have us, that we would share about whom you are and why you came. Señor, que donde sea que estemos podamos compartir quién eres tú y por qué viniste. And Lord, that other people would be able to be a part of that joy of their salvation. Y Señor, que otras personas puedan ser parte de esa salvación. Lord, help us. If it's fear, Lord, Señor, ayúdanos. Y si es miedo, Señor. Lord, take it away. Give us strength. Señor, llévate ese miedo y danos fuerza. Lord, if it's just laziness, we don't care, Lord, then help us to see people as you see people. Señor, y si es pereza y simplemente no nos importa, ayúdanos a ver a la gente de la misma forma que tú los ves. Lord, give us eyes to see this world as you see it, as just hurting and lost. Señor, danos ojos para poder ver este mundo de la misma forma que tú lo ves, como un mundo que está perdido y en dolor. And may we be filled with compassion, Y que seamos llenos de compasión. and that compassion drive us to share about you.
y que esa compasión nos lleve a compartir acerca de ti. We ask these things in your precious name. Pedimos estas cosas en tu precioso nombre. Amen. Amén.